Bien, seguimos con las lecturas de Guía de Estudio de Medicina China. Estamos viendo fundamentos. En la lectura anterior comenzamos a ver la teoría de los 5 movimientos, también conocidos como 5 elementos. Aparecieron estas primeras tablas de correspondencia que se llaman. Por ejemplo, a cada elemento se le atribuye alguna categoría de la naturaleza, como puede ser un sabor, un color, una transformación, un agente climático, orientación y estación. Por ejemplo, elemento madera, el sabor es el ácido, el color es el verde, la transformación es la germinación, el agente climático es el viento, la orientación es el este y la estación es la primavera. Respecto del cuerpo humano, en los órganos Sang es el hígado, en los órganos Fu la vesícula biliar, en los tejidos los tendones, en los sentidos los ojos, en la emoción la ira y en las voces el grito. Tipo de cambio es la contractura, el pulso se manifiesta como cuerda y el fluido orgánico son las lágrimas. Así, con cada uno de los elementos se puede clasificar cada uno de los órganos Sang, Fu, tejidos, emociones, pulsos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estudiar un poco más en profundidad cuáles son los contenidos fundamentales de la teoría de los 5 movimientos. Vamos a hablar primero de generación, control e interacción mutua de los 5 movimientos. Generación mutua de los 5 movimientos. La generación mutua significa producción, multiplicación y promoción mutua. La generación mutua de los 5 movimientos indica que existe una relación productiva y de desarrollo entre la madera, fuego, tierra, metal y agua respectivamente. La secuencia de la generación mutua de los 5 movimientos es: la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal genera el agua y el agua genera la madera. En el clásico de las vísceras centrales, capítulo Debate sobre la generación, dice: el metal genera el agua genera la madera genera el fuego genera la tierra y la tierra genera el metal. Por lo tanto, la creación circula sin cesar. Dentro de esta relación de generación mutua, cada fase tiene dos aspectos: generador y generado, comparado con una madre e hijo. En el clásico de las dificultades Nanjing, la fase generadora representa a la madre y la fase generada al hijo. Tomando el fuego como ejemplo, debido a que la madera genera el fuego, la madera es la madre del fuego, generador. Como el fuego genera la tierra es el hijo del fuego, generado. Control mutuo de los 5 movimientos. El control mutuo incluye las funciones de control equilibrado. El control mutuo de los 5 movimientos indica que existe una relación restrictiva entre la madera, fuego, tierra, metal y agua respectivamente. La secuencia de control mutuo de los 5 movimientos es: la madera controla la tierra controla el agua controla el fuego controla el metal y el metal controla la madera. En las cuestiones sencillas, capítulo Debate sobre preservar la salud y proteger la vida, establece: la madera es derribada por el metal, el fuego es apagado por el agua, la tierra es excavada por la madera, el metal se funde por el fuego y el agua es separada por la tierra. Todo se ajusta a esta ley. Dentro de esta relación de control mutuo, cada fase tiene dos aspectos: controlador y controlado. También denominamos inferior y superior en el clásico interno Neijing. La fase controladora es la superior, mientras que la fase controlada es la inferior. Usando el fuego como ejemplo, el agua controla al fuego, haciendo al agua superior al fuego, controladora. El fuego controla al metal, haciendo al metal inferior al fuego, que es el controlado. Interacción de los 5 movimientos. Interacción se refiere a las dos funciones complementarias de generación y control. La interacción de los 5 movimientos es una combinación de la generación y del control mutuo. Cualquier fase es generada así como controlada por las otras, manteniendo una relación de control en la generación y de generación en el control. Es decir, la generación mutua y el control mutuo son dos procesos inseparables. No habría nacimiento y desarrollo sin generación. Sin control, el desarrollo conduciría al exceso y resultaría en desastre. Por lo tanto, un equilibrio relativo
y una coordinación entre las fuerzas de la naturaleza solo pueden existir bajo las condiciones de control en la generación y de generación en el control. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre lo incomprensible de los 6 tipos de chi, establece: el exceso produce daño, mientras que el control conduce al orden. Con el control las cosas florecen y declinan de acuerdo al orden natural. Cuando son dañadas, las cosas caen en el caos y el orden natural es destruido. Ilustrado complementario al clásico clasificado, capítulo Parte superior de los 5 movimientos del circuito y los 6 factores climáticos, establece: los procesos de la naturaleza no pueden estar sin ninguna generación o control. Sin generación no habría nacimiento ni desarrollo. Sin control, un excesivo crecimiento llevaría al daño. La ley de interacción de los 5 movimientos es: la madera genera al fuego, el fuego genera la tierra, y la madera controla a la tierra. El fuego genera la tierra genera el metal y el fuego controla al metal. La tierra genera el metal genera al agua y la tierra controla el agua. El metal genera el agua genera la madera y el metal controla la madera. El agua genera la madera genera el fuego y el agua controla el fuego. Tomaremos las relaciones que comparten la madera, fuego y tierra como ejemplo. La madera puede generar fuego y el fuego genera la tierra. Así, la tierra también puede ser excesiva, pero la madera controla a la tierra para prevenir que se vuelva excesiva. Por lo tanto, existe un control mutuo en la generación y una generación mutua en el control. Respecto del dominio y recuperación de los 5 movimientos, el concepto de dominio y recuperación de los 5 movimientos es el siguiente. El dominio y recuperación implican un chi dominante y un chi de recuperación. Entre los 5 movimientos, cuando un movimiento es hiperactivo y controla excesivamente a su inferior, se habla de chi dominante, causando una explotación por su superior. El movimiento que toma represalias contra la fase dominante se denomina chi de recuperación. En las cuestiones sencillas, capítulo Debate sobre la teoría más importante e incomprensible, dice: este sistema se usa para luchar contra los cambios de los 6 agentes climáticos y el inicio de la enfermedad. En la relación entre el chi dominante y el chi de recuperación, vemos la aparición del chi dominante causada por la hiperactividad de uno de los movimientos, incluyendo la hiperactividad absoluta y la hiperactividad relativa, y la aparición del chi de recuperación es la reacción de dicha hiperactividad, lo que significa que el chi dominante aparece primero y consecuentemente aparece el chi de recuperación. Su relación es que el chi de recuperación proviene del movimiento superior del chi dominante, por lo que si el chi dominante es la madera, entonces el chi de recuperación sería el del metal. Si el chi dominante es el fuego, entonces el chi de recuperación sería del agua. Si el chi dominante es la madera, entonces el chi de recuperación sería el metal. Si el chi dominante es el metal, entonces el chi de recuperación sería el fuego. Si el chi dominante es el agua, entonces el chi de recuperación sería la tierra. En las cuestiones sencillas, capítulo Debate sobre la teoría más importante e incomprensible, dice: si hay un chi dominante, hay un chi de recuperación. Si no hay chi dominante, no hay chi de recuperación. Donde hay chi dominante, habrá chi de recuperación. Principio de regulación del chi dominante y el chi de recuperación. El chi dominante y el chi de recuperación de los 5 movimientos son regulados automáticamente de acuerdo a la ley de control mutuo. Tomando la hiperactividad de la madera, por ejemplo, la hiperactividad de la madera, aparición del chi dominante, controla excesivamente a la tierra, llevando a su debilitamiento. La tierra debilitada no puede controlar al agua, conduciendo a su vez a la hiperactividad del agua. La hiperactividad del agua controla al fuego, haciendo que se debilite. El fuego debilitado no controla al metal, causando hiperactividad del metal. La hiperactividad del metal, aquí aparece el chi de recuperación, controla la madera, conduciendo a la supresión de la hiperactividad de la madera. Cada una de las otras 4 fases actúa de la misma manera. Sobre la explotación y oposición de los 5 movimientos vamos a hablar en la siguiente lectura.
Explotación y oposición de los 5 movimientos. Primero vamos a ver la explotación de los 5 movimientos. La explotación implica un control excesivo, produciéndose un abuso sobre el que está débil. La explotación de los 5 movimientos es una condición alterada del control mutuo, donde cualquiera de los 5 movimientos reprime a su inferior en un grado excesivo. La secuencia de explotación de los 5 movimientos es la misma que para la de control mutuo, es decir, la madera controla excesivamente a la tierra controla excesivamente al agua, el agua controla excesivamente al fuego y el fuego controla excesivamente al metal y el metal controla excesivamente a la madera. Hay dos causas que dan como resultado una explotación entre los 5 movimientos: el exceso y la insuficiencia. Si una fase es excesivamente activa, controlará en exceso a su inferior, su elemento controlado. Si una fase es insuficiente, será controlada en exceso por su superior, su elemento controlador. Tomando la madera como ejemplo, si la madera es excesiva, controlará excesivamente al metal, al elemento tierra. Si la madera es insuficiente, el metal lo controlará excesivamente. Aunque el control mutuo y la explotación siguen la misma secuencia, son diferentes por naturaleza. El control mutuo es la relación de restricción entre los 5 movimientos bajo unas condiciones normales, mientras que la explotación representa un desequilibrio. En términos del cuerpo humano, un control mutuo es un fenómeno fisiológico, mientras que una explotación es un fenómeno patológico. Respecto de la oposición de los 5 movimientos, la oposición también se refiere a un proceso de explotación o abuso. La oposición entre las 5 fases no es un fenómeno normal de control mutuo, en el cual uno de los 5 movimientos controla, por el contrario, a su superior. La secuencia de oposición es opuesta a la de control mutuo, es decir, la madera se opone al metal, el metal se opone al fuego, el fuego se opone al agua, el agua se opone a la tierra y la tierra se opone a la madera. Los dos factores conducen a la oposición entre los 5 movimientos, también son el exceso y la insuficiencia. Si una fase es excesivamente activa, se opondrá a su superior, su elemento controlador. Si una fase es insuficiente, se le opondrá a su inferior, su elemento controlado. Tomando la madera como ejemplo, si la madera está en exceso, se opondrá al metal, y si la madera es insuficiente, la tierra se le opondrá. En las cuestiones sencillas, capítulo de debate sobre los cambios de los 5 movimientos establece: cuando el chi se vuelve excesivo, controlará a su inferior y se opondrá a su superior. Cuando el chi se vuelve deficiente, su superior le controlará en exceso y su inferior se le opondrá. Relación entre madre e hijo de los 5 movimientos. La extensión, también conocida como alcanzar o llegar, significa ser atrapados o ejercer una influencia recíproca. La alteración de la madre y el hijo dentro de los 5 movimientos también es conocida como afección de la madre y el hijo, en un desequilibrio de generación mutua causado por una ruptura en la relación convencional entre los 5 movimientos. Incluye la alteración de la madre al hijo, afectación del hijo por enfermedad de su madre, y la alteración del hijo a la madre, afectación de la madre por la enfermedad de su hijo. La secuencia de desequilibrio de la madre al hijo se relaciona por la secuencia de generación mutua, mientras que la secuencia de alteración del hijo a la madre es opuesta a la de generación mutua. Usando la madera como ejemplo, una alteración de la madera afecta al fuego, lo que se relaciona por la secuencia de generación mutua conocida como afectación de la madre al hijo. La madera también afecta al agua, lo que es opuesto a la secuencia de generación mutua y representa una transmisión de la enfermedad del hijo a la madre.